Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Debemos aprovechar en la ocasión de esta entrega para compartir con ustedes algunas reflexiones históricas que nos permitan entender las problemáticas de las relaciones que se presentan en nuestra isla, que mucha gente la presenta como una relación beligerante entre las dos repúblicas que conforman los estados que dominan en este territorio, y que normalmente viene producto de un conflicto mucho más allá, un conflicto de mucho mayor trascendencia, que el que nosotros seamos capaces de entenderlo y de conocerlo nos va a permitir tener un mejor entendimiento de la situación histórica actual y de la forma más adecuada en la que debemos desarrollarnos o mantenernos en un mundo globalizado como el mundo que tenemos hoy, donde la clave del éxito de un país depende sobre todo del manejo de las relaciones internacionales, de los manejos interpersonales, respetos, derechos, etc. La entrega de hoy vamos a concentrar en una gran parte en revisar esa situación que se presentó, digamos, primero en el 1777 y otras acciones previas, pero se formaliza en 1977 y luego en el 1795. En breve entramos en materia con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, como anunciamos en la introducción, pretendemos contribuir desde la Utopía a un mejor entendimiento de la situación que nos ocupa en la isla de Santo Domingo, la isla Hispaniola, que hoy presenta ribetes para mucha gente nuevos, de enfrentamientos cotidianos del último siglo, de los últimos 2 siglos.
Pero resulta que precisamente en esta semana, hará un par de días, se conmemora en el 12 de octubre del 1492 la llegada de los navíos comandados por Cristóbal Colón a las Américas en lo que hoy una parte del mundo ve o celebra como el Día de la Raza. O sea, como si la visión que se vendió desde las monarquías de la época, que se repartían los territorios, solamente el monarca de turno que tenía el poder llegaba a un territorio, desconocía los pueblos originarios que estaban ahí y tomaba posesión de esos territorios, generalmente en nombre del rey, cuando era Roma la que llegaba a los territorios germánicos o a los territorios francos o los territorios anglosajones en los siglos I y II de nuestra era. Era el emperador el que se hacía dueño y amo porque llegaba con el poderío militar. El asunto evolucionó 15 siglos más tarde cuando llega el imperio, los representantes, digamos, de la reina Isabel la Católica, que bajo la bandera de la iglesia y la bandera del monarca del imperio español toman posesión de estas tierras en nombre de Dios y en nombre del monarca, desconociendo completamente el asentamiento, la tradición, la cultura de los pueblos originarios que se asentaban en ese momento en nuestras islas caribeñas y, para ver el caso en particular, en nuestra isla Quisqueya o nuestra isla Haití, isla de tierras altas, de abundante agua, generando todo ese turbulento mar de acciones que culmina con el saqueo y la casi o cuasi eliminación de los pueblos originarios de todo el continente americano. El que venía de Oriente, o sea, venía, digamos, desde Europa, atravesando el Atlántico, donde había una situación muy difícil que acababa de superar las guerras con el Imperio Otomano y las grandes limitaciones que generó la Edad Media con sus devastaciones de epidemias en casi todos los países europeos. La escapada hacia Occidente en una supuesta búsqueda de los caminos hacia la ruta de la seda en la India fue la justificación, digamos, para esa cuasi aniquilación de los pueblos originarios en algunos lugares y la aniquilación de los pueblos originarios en nuestra isla. Desde ese momento se da una lucha permanente por la libertad, una lucha que representan los caciques rebeldes que se rebelan contra el poder de los que recién llegados que no respetaban ni la cultura, ni las personas, ni las propiedades y que sencillamente las expropiaban en una ambiciosa carrera por el oro y por las piedras preciosas o por las maderas o por los recursos que habían que descubrían en estas nuevas tierras y que la historia nos detalla cómo se desenvolvió.
Pero al mismo tiempo que se da esa ocupación por España, que apuntalada en las riquezas de las nuevas tierras encontradas, apuntada en eso, se consolida como el imperio más grande del mundo en ese momento. O sea, en ese momento los españoles no tan solo derrotan a los otomanos en Europa, sino que toman una primacía, un dominio de los mares que se imponen por encima del imperio, naciente imperio inglés en esa época, o del naciente imperio francés que quiere avanzar, quiere salir de la época, todavía de la época feudal, y ni hablar de los incipientes imperios nórdicos o belgas o austrohúngaros. Esa lucha que se da en América se refleja en el caso nuestro en la República, en lo que es hoy República Dominicana y la República de Haití. Primero en el dominio completo de la isla por parte de la España, aniquilando primero a la crema innata de la dirigencia aborigen, de la dirigencia de los pueblos originarios con la matanza de Jaragua, y que continúa luego con las labores de colonización, siempre presentando o escudándose en el momento que había que convertir a ser cristianos esos nuevos pueblos, mientras sus soldados se dedicaban a saquear y a buscar las riquezas que había en el territorio. Y no es que descubriéramos el helado en palito aquí. O sea, esa era la norma, esa era la práctica mediante la cual todos los imperios crecían. O sea, miles de años atrás, o sea, desde el mismo origen de la civilización humana, desde que un pueblo se asentaba y comenzaba a desarrollarse, otro dedicaba fuerzas, recursos y capacidades para la guerra, para ocupar esos tierras y usufructuar las riquezas de esos territorios. Y un imperio fue derrotando al otro, creando una dinámica de agresión sobre pueblos sobre pueblos. En el caso nuestro, el imperio español se impuso a los líderes aborígenes que teníamos en la zona, y los imperios inglés y francés se dedicaron a asediar los navíos españoles con navíos ingleses que se denominaban los piratas ingleses por un lado, y los navíos franceses, los corsarios, y todo eso vinculado usando tecnología vikinga en barcos más rápidos y más ágiles en una guerra que se manifestaba en nuestro territorio y que tiene su mayor exposición a partir del siglo XVII, cuando se dan las devastaciones de Osorio a principios del siglo XVII, que elimina todas las poblaciones occidentales de la isla y las que estaban en el noroccidente, sobre pretexto de que eran incontrolables esas poblaciones porque negociaban con los que no eran súbditos del imperio español, y pretendía que con esa eliminación se iba a garantizar el control del territorio. Y ya veremos cómo el asunto resultó todo lo contrario. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con esa breve reflexión para llegar al momento actual. Seguimos con ustedes.
Luego del inicio de esas jornadas de conquista, de devastación, que inician en el territorio de la isla Hispaniola, pero que rápidamente se movilizan en los siguientes 20, 30 años, hay jornadas de conquistadores trabajando a México, Hernán Cortés, con el saqueo y la devastación del imperio azteca, todo Sudamérica, sobre todo la parte de Colombia, Perú, Chile. O sea, se da prácticamente ese posicionamiento del imperio español que llega obviamente a fortalecerse de una manera que tiene una presencia global en el mundo. La plata de Bolivia, que es base para tener la primera moneda que se imprime con reconocimiento universal, o el oro que se sacaba en caravanas de barcos, flotas de barcos que iban cargadas de oro hacia España, y que los ingleses y franceses se dedicaban con sus barcos piratas y corsarios a torpedear y sacar como una forma de asediar al imperio español, como una forma de buscar su posicionamiento en ese mundo que se estaba globalizando en ese momento. La isla Hispaniola tenía la característica, o tiene aún hoy la característica, de ser la isla con mayor cantidad de recursos ecológicos disponibles. O sea, la mayor cantidad de agua que hay en todo el Caribe, la mayor cantidad de montañas y ríos que hay en todo el Caribe, la que tiene mayor cantidad de bahías y de islotes que les permiten o que les permitió a esos barcos piratas esconderse, asaltar, atacar poblaciones, atacar barcos y esconderse en una labor que sin lugar a duda fue exitosa, porque al cabo, en menos de 200 años, Inglaterra fue capaz de derrotar el imperio español y tomar la primacía con la principal flota marítima del mundo, esa armada inglesa que le permitió construir el poderío del imperio inglés, fue en gran medida producto o gracias a las posibilidades que ofrecía nuestra isla, que ofrecía territorio que podía proteger esos navíos, que ofrecía la posibilidad de contar con apoyo de la población, porque una gran cantidad de la población, al extinguirse la población aborigen, se inició el mercado de secuestrar líderes africanos y poblaciones enteras africanas y venderlas, traerlas a través del Pacífico en los barcos de esclavos de una manera inhumana y venderlos en el territorio, y esas poblaciones automáticamente llegaban, iniciaron revoluciones y una guerra desde el mismo inicio de las operaciones, ya para principios del siglo XVI, luego de la exitosa revuelta de Enriquillo, de Guarocuya, digámoslo así, el cacique aborigen que resultó ileso, que fue salvado por uno de los primos de la matanza de Jaragua, y que luego de ser educado y preparado por los dominicos, siendo un niño, siendo ya un adulto, se rebela contra los españoles por la violencia, por la exterminación a que estaba siendo sometido su pueblo, y logra derrotar o sobrevivir, digamos, no ser vencido, usando una estrategia particular que impidió
a todas las fuerzas españolas lanzadas en su persecución, les impidió poder tomar los sitios que tenía el cacique Guarocuya en las lomas del Bauruco, en la sierra del Bauruco y en todas las sierras de Quisqueya. La fortaleza de ese grupo aborigen se ve incrementada por los negros libertos que, luchando por su libertad, siguieron las enseñanzas de Riquillo, no escapando por las rutas normales, por el camino del oeste, que era el camino que unía a Santo Domingo con Azua y la parte occidental de la isla, donde estaba ubicada la población de Yaguana. Ese ejercicio bélico que se da en esa época, siguiendo las elecciones de ese líder aborigen, permite que esos esclavos libertos que, luchando por su libertad, se posicionaron en la zona occidental, se convirtieran en aliados estratégicos de ingleses, franceses y de todo aquel que enfrentara en esa época a la monarquía española, que era la que manejaba el negocio de la esclavitud y el negocio de la explotación en el territorio, en busca de mantener la hegemonía política y económica de su imperio, que se agrava, repito, para España, porque ese territorio que se limitaba las acciones cuando tenía destacamentos españoles en las poblaciones más importantes de la costa oeste, se pueden desarrollar y asentarse con más libertad luego del abandono que genera las devastaciones de Osorio en el 1605 y el 1606. Ese asentamiento incrementa el número de operaciones, incrementa el número, facilita las operaciones de los asaltos de piratas y de corsarios, generando asentamientos reconocidos posteriormente por Francia, que ya para el 1777 reconocía, con el Tratado de Aranjuez, reconocía un estado, una colonia francesa en la isla, en la parte occidental de nuestra isla de Santo Domingo. Pero fíjese que todo ese proceso de enfrentamiento se da primero de España contra el aborigen y contra los ingleses y los franceses, y luego se incrementa de manera fuerte cuando el Estado francés se siente propietario de una colonia en la isla y se da un enfrentamiento entre la parte occidental que habla francés y la parte oriental de la isla que habla español. Esa frontera imperial que definía la lucha de los imperios inglés y francés, por un lado contra el imperio español, que lo refleja de manera muy dramática y muy clara ese político y escritor dominicano, el profesor Juan Bosch, expresidente de la República, que le invitamos a revisar el libro El Caribe, Frontera Imperial. Esa lucha entre la parte occidental y oriental no nace ahora, nace con el mismo encuentro, casi con el encuentro de culturas que se da en el siglo XVI, finales del XV y XVI. Que en un momento los afrodescendientes apoyan a Francia en su lucha contra España, porque España es el imperio dominante y el que comercializa con la esclavitud, pero que inmediatamente en el 1795, cuando los franceses ganan la batalla, la guerra de la Convención, y forzan a España a firmar el convenio de Basilea, mediante el cual España le recupera
los territorios del País Vasco que habían sido ocupados por Francia y los territorios de Barcelona que habían sido ocupados también por Francia para lograr su integridad territorial en la provincia, ceden como compensación a Francia mediante el Tratado de Basilea el dominio pleno de la isla de Santo Domingo, tanto todo el territorio oriental de la isla, que era parte de la colonia española y que simbolizó a partir de ese momento la principal colonia de Francia, ya no en ese momento no era ya en el 95, 1795, una monarquía porque había sido derrocada en la Revolución Francesa, sino parte de la República Francesa. No se vayan, queridos amigos, porque seguimos en breve analizando y reflexionando cómo los diferendos que se han presentado en esta isla no son producto de un enfrentamiento entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, sino fundamentalmente unos diferendos construidos a su tiempo por el imperio francés y el imperio inglés y el imperio español en su lucha sobre este territorio por el dominio de las tierras en todo el continente americano. En breve con ustedes. Queridos amigos, la lucha contra los imperios dominantes siempre han generado iniciativas, inventos, formas en los pueblos oprimidos para librarse de sus cadenas, siempre. Son famosas las rebeliones y los enfrentamientos que tuvo que soportar el Imperio Romano desde los tiempos de César Augusto, que en sus intentos de controlar todo el territorio europeo podían ocupar temporalmente un territorio, pero el asedio permanente a que se veían sometidos por las guerrillas, por los grupos originarios o germanos o godos o anglosajones o francos en toda la ruta, hicieron imposible que de manera permanente un imperio pudiera mantener el territorio. O sea, el mantener el territorio, el problema no era conquistar el territorio, era ocupar el territorio. Tú podías amedrentar. Por ejemplo, el hecho de que Julio César fuera capaz de hacer hace 2000 años un puente de madera que cruzara el río Rin, el Rin, solamente para demostrarle a los bárbaros del norte el poderío que tenía Roma, que era capaz de hacer un puente para cruzar, y que la gente se sorprende de cómo él, después que hizo el puente, solamente hizo el puente, y cuando cruzó el puente con sus fuerzas, despavoridos, se escaparon sorprendidos los pueblos aborígenes del otro lado, pensando que él los iba a perseguir. Pero la inteligencia del emperador le decía que si él intentaba perseguirlo no había ninguna seguridad de éxito, porque si ese puente era desbaratado y se le perdían sus líneas de suministros y conexiones con Roma,
desaparecería todo su ejército. Y lo único que hizo fue dar una demostración de fuerza e inmediatamente volver para atrás y desbaratar el puente que había construido tan exitosamente. Que la gente no entiende, la mayoría no entiende de que el problema no es conquistar, el problema es conservar el territorio. Y lo que hizo el pueblo, los pueblos ya originarios establecidos en la isla en el siglo XVI, XVII y XVIII, en una lucha constante por la libertad, podían traer a quien la cantidad que quisieran de esclavos a trabajar en las plantaciones en la isla. Pero según se llegaba, desde que se da la rebelión de Guarocuya, llamado por los españoles Enriquillo, y luego las primeras rebeliones exitosas de afrodescendientes en el ingenio de Diego Colón a orillas del río Nizao, en el contexto de la partida de ingenios de Nigua, que estaban ubicados todo el territorio que hoy es San Cristóbal, entre el río Nizao y el río Jaina. Todo eso era la partida de ingenios de Nigua, el límite del territorio de lo que es la ciudad de Santo Domingo, o era la ciudad de Santo Domingo en ese momento, y donde comenzaba el territorio de la provincia de Azua, que era la segunda provincia en importancia de ese periodo de colonización español en la isla. Y esas rutas por la libertad por las que se movilizaron decenas de miles de los mal llamados cimarrones, como un término despectivo que usó el imperio en ese momento para llamar a los afrodescendientes, a los ancestros de las poblaciones que hoy cohabitamos en este territorio, que con gallardía se levantaron contra el imperio y lucharon a la orilla de los ríos, lomas arriba, escondiéndose en cuevas, hasta lograr, siguiendo esas rutas de la libertad que enseñó el cacique Guarocuya, que enseñó a todos para luchar, hasta que se logró contribuir con las primeras rebeliones en contra de los imperios en el continente americano. Y el éxito de la primera nación que consigue la libertad es las 13 colonias que logran liberarse del imperio inglés, en donde, además de la conducción de Washington y la colaboración de los franceses, que en ese momento apoyaron a los colonos para garantizar una libertad contra el imperio inglés, que era el que debatía primacía a Francia, la participación de los negros libertos afrodescendientes que estaban en la isla de Santo Domingo y que se movilizaron hacia el sur de los estados, de lo que es hoy Estados Unidos de Norteamérica, y que fueron claves en la conformación del territorio de Nueva Orleans, en un momento llevados allí por los franceses, fueron claves en incidir en la victoria contra el imperio inglés, y que enseñaron a los pueblos de Europa a que era posible enfrentar a los monarcas y su poder omnímodo en una lucha permanente por la libertad. Y la influencia que tienen esos libertos, esos que lograron la libertad en esta isla, trascendió las fronteras de América e incidió de manera positiva en contribuir, estimulando a los franceses a luchar contra la monarquía absoluta de Luis XVI, en un hecho sin precedentes, donde el pueblo francés, con la toma de la Bastilla, declara el derecho, el lanzamiento de la proclama de la Revolución Francesa, declarando la igualdad de derechos de todos los seres humanos
y que todos los seres nacen libres e iguales en el mundo. Un principio que ya con sangre y esfuerzo se había estado desarrollando a través de todas las rutas de la libertad desde principios del siglo XVI, casi 2 siglos antes de que se diera la Revolución Francesa. En este territorio, sobre todo en el territorio de la Hispaniola, donde las condiciones topográficas permitían que se enfrentara al imperio y luego se escapara por las pantanosas orillas de los ríos hacia la zona alta, escondiéndose en las montañas en una ruta de escape por los firmes de las montañas hacia el oeste. Esas rutas de la libertad en el territorio unen inexorablemente a todos los afrodescendientes de las Antillas, que hoy sean afrodescendientes ingleses, franceses o españoles, porque el idioma que hablan, que fue asumido por su vinculación con una u otra de las coronas beligerantes en la época, el sufrimiento, la lucha, los sudores y la sangre derramada para conseguir la libertad y el reconocimiento, que hoy es universal, sirvió de estímulo y motivación en Europa, donde no se dio nunca antes que pasar aquí condiciones para que se luchara por la libertad y el reconocimiento. Y África, que era la tierra originaria, el primer escenario de esa lucha de los imperios, y que hoy sigue siendo escenario en lucha de los imperios para hacerse cargo de las riquezas de ese continente. 2 siglos más tarde todavía sigue luchando por la libertad y por el respeto a la condición del ser humano, algo que en esta tierra se luchó y se definió desde principios del siglo XVI. Si somos capaces nosotros de entender que el sufrimiento, la lucha, orígenes similares, porque los orígenes nuestros, todos los antillanos que tenemos este color, y que ya los estudios de ADN han dicho, oye, tenemos el 49, el 50% de afrodescendientes, un 20% de hispanodescendientes, un 5% de franceses, de holandeses, de chinos, de todo el mundo, porque hay un crisol de nacionalidades que se integraron a nuestra formación étnica, y eso ha pasado en cada una de las islas del Caribe. Nos debe llevar a entender que no puede haber ni debe haber en esencia una lucha, un enfrentamiento que nos impusieron los imperios, y que debe primar el entendimiento, la disposición de juntos en el Caribe ponernos de acuerdo, rechazar a todos aquellos que quieren promover las crisis y las guerras, y cada uno en su territorio lograr el control de la mayoría para que juntos, cada uno controlando su territorio, teniendo su individualidad y ganándose el respeto y el apoyo de los otros, podamos contribuir a garantizar un Caribe fuerte y unido que nos garantice la preservación de los mejores capítulos de la historia universal vinculados a la lucha por los derechos humanos, por la libertad y por el reconocimiento a la unidad de los seres humanos, sin importar origen, condición económica, ni religiosa, ni social. No se vayan, queridos amigos, porque en breve completaremos los aportes de esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, con, con sorpresa leí en una ocasión eh, la opinión que tenía o que dejó escrita, postuló Mandela, líder indiscutible de la lucha por la libertad del pueblo sudafricano, de Sudáfrica, quien en una historia muy particular se convirtió en el líder de esa nación y fundamentó su liderazgo a pesar de ser un hombre perseguido, encarcelado, que pasó todos los sufrimientos. Cuando llegue el momento de asumir el control porque logra ganar su proyecto de una Sudáfrica libre, donde todo el pueblo africano sudafricano pudiera elegir sus gobernantes, luego de siglos del dominio colonial inglés, donde una minoría blanca generaba el apartheid más férreo que había en todo el mundo. Él, en lugar de crear un mecanismo similar donde entonces la mayoría negra que gobernaba persiguiera y eliminara a los blancos, dio una gran señal de unidad africana y usó el deporte inclusive como un mecanismo facilitador de eso, que le permitió generar un país donde de manera armoniosa blancos y negros pudieran convivir unificados por la idea de preservar la importancia de su país y el respeto y el derecho a la igualdad y a las oportunidades iguales a todos y cada uno de sus ciudadanos. Esa experiencia de Mandela viene 150 años después, por lo menos 150 años después de la experiencia de la independencia, de la guerra de independencia que se da en esta isla, que para el 1800, desde 1795 era una colonia francesa a raíz de la firma del Tratado de Basilea, mediante el cual España le pasaba a Francia el dominio de la isla, donde los líderes de esa revolución actuaron movidos por la soberbia y la situación del momento, en una persecución, cuando no eliminación física, de todo aquel que no fuera un ciudadano negro, un negro puro sin ningún tipo de mezcla con los blancos, ni españoles, ni franceses, ni holandeses, ni ingleses, ni ningún tipo. O sea, una conducta diferente se da entre Mandela y los líderes de la rebelión, obviamente con una situación muy difícil, porque la eliminación de Toussaint Louverture y la eliminación de los otros líderes de la revolución francesa, de la revolución haitiana, fue muy cruenta, digamos así, y asimismo fue de cruenta la persecución de un país, de un imperio que fue ayudado por los afrodescendientes en su lucha contra Inglaterra y contra España. De repente se vuelve un país, el país más persecutor y más esclavista. Ya no el imperio, sino no el imperio tradicional, sino primero la República Francesa y después el nuevo imperio francés comandado por Napoleón. Pero antes de ese proceso, vale destacar la inteligencia de Toussaint Louverture, que es el ideólogo de esa declaratoria de independencia de la isla, que no es una declaratoria porque él quiere tener un país o tiene la visión de un país u otro,
sino porque quiere declarar la libertad de todos los esclavos de la isla. Había gente, sobre todo en la parte occidental, que al igual que Washington o al igual que otros en el continente americano, los opositores de Bolívar en Sudamérica se negaban a reconocer la independencia de los esclavos. El mismo Napoleón, que es uno de los artífices de la Revolución Francesa, cuando le toca conducir a Francia y le dicen que la declaración la aplicación de los derechos humanos postulados por la Revolución Francesa debían de tener un cumplimiento en todo el mundo, dice, no, eso es aquí en Francia, porque allá en el Caribe, ahí sigue la esclavitud. O sea, se niega a reconocer la independencia de todos los esclavos en el continente americano, sobre todo en las posesiones francesas que tenía Francia, que una de ellas era la isla de Santo Domingo, completa, la colonia que tenía Nueva Orleans y otras islas como Guadalupe y Martinica. Esa situación genera condiciones particulares de enfrentamiento contra de los afrodescendientes de origen francés o de identificados con el idioma francés para enfrentarse con los que hablaban español en una lucha fundamentalmente por la libertad, que deberá recorrerse en detalle, viendo cómo las poblaciones que se negaron a ese tipo para luchar con ese tipo de persecución, donde el mulato era el símbolo del pecado que había cometido el afrodescendiente al vincularse con un europeo o con una europea, era igualmente castigado y perseguido con la muerte, cual si fuese el mismo europeo en particular. Que una migración como la migración que se da a lo inverso, porque viene desde el oeste hasta el este, antes de finales del siglo XVIII, y que es acogida en Santo Domingo por el gobernador español de la época y asentada en las orillas del río Sama, fundando lo que hoy es el poblado de los Mina, que salen de la parte occidental dominada por los líderes de la revolución, porque se negaban a estar sometidos a una situación de persecución y discriminación que había sido el origen de su lucha por la libertad y el reconocimiento a los derechos humanos. El origen de esa lucha, señores, no comienza ahora. No hay forma posible que República Dominicana pueda consolidar sus condiciones de seguridad, de libertad, si el Caribe en pleno entero no mantiene condiciones similares. Y sobre todo, si los vecinos, los afrodescendientes también ubicados en la parte occidental de la isla, nuestros vecinos y hermanos de Haití, no tienen condiciones de salud, de seguridad en condiciones adecuadas. La diplomacia humanitaria tiene una gran tarea pendiente que tiene que poner en contacto y sentar en la mesa a los líderes más avanzados de cada uno de los dos medios, buscando el bajadero que sea posible o los acuerdos que sean posibles, porque necesitamos consolidar el liderazgo y el progreso de toda la isla, y eso solamente es posible si todas las partes progresan y avanzan adecuadamente. Una tarea fundamentalmente humanitaria en un momento determinado, pero de seguro que necesitará de la implementación de acciones importantes de desarrollo, medioambientales, de salud, de infraestructura,
de todos los que podamos colaborar para que esta isla, que constituyen las dos alas de un mismo pájaro, pueda mantenerse sólida, firme y pacífica, trabajando por el bienestar de todos y cada uno de los miembros de las poblaciones que compartimos esta isla. Hasta la próxima entrega, queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, esperando que estas reflexiones muevan su preocupación y ocupación en el momento oportuno. Nos vemos por esta misma emisora, por esta planta televisora, a la misma hora, el próximo sábado. Nos encontramos.